la balsa. Hoy, por supuesto, remando. Todos podemos remar, buscamos un bien común, un buen propósito, llegar a un punto de encuentro, pensar país. Por eso, la balsa con nuestros invitados en fechas importantes, en momentos importantes, para hacer un análisis sobre los temas. Y hoy nuestro invitado es el doctor Víctor Castillo. Doctor Víctor, bienvenido a La Balsa. Bueno, mil gracias por esta invitación a este podcast de La Balsa. Para mí es un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Sí nada o no nada? Por supuesto que nadamos. Sí. ¿Hace permanente ejercicio de natación? No hago más ejercicio de caminata en la caminadora, pesas, ese tipo de cosas. ¿Un médico cardiovascular recomienda la práctica de la natación, por ejemplo? Sí, el ejercicio de natación es un ejercicio muy completo. Yo creo que es de los mejores ejercicios que hay porque mueve todos los músculos y está en pleno funcionamiento, sobre todo articulaciones, etcétera, también es muy bueno. Claro, y hay que hacer deporte, ¿no? Hay que hacer ejercicio. Un poco de ejercicio, sí. Médico cirujano, pero también especialista en cirugía general, cirugía cardiovascular. ¿Cómo se mezcla todo eso, doctor Castillo? Bueno, no, realmente cuando uno decide ser cirujano cardíaco, primero tiene que hacer parte de la formación cirugía general. Entonces, digamos, es un prerequisito. Yo terminé mi medicina en el año 80, principio del 80, en febrero me gradué, promoción del 79 de la universidad. Posteriormente hice cirugía general en la Universidad del Valle del año 82 al 85 y 2 años después empecé el programa de cirugía cardíaca en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín 3 años más. Es una de las carreras hoy por hoy muy apetecidas en tema de la cardiovascular, ¿no? Sí, claro. Muchos de los médicos, que a pesar de ser una especialidad muy larga, pues es muy gratificante. Trabajar uno sobre el corazón, no solo como clínico, sino también como cirujano, es maravilloso porque el corazón todavía sigue siendo un mito en la historia de la humanidad. Fue el último órgano que fue intervenido quirúrgicamente en toda la historia. Primero se operó el cerebro, se operaron todos los otros órganos y el corazón hasta la década del 50 realmente hubo un progreso importante para intervenirlo. Así que es muy agradable y ver uno un corazón totalmente detenido mientras uno lo opera, cuando ese corazón detenido es muy bonito y cuando arranca de nuevo, para las personas que no tienen esa experiencia, es algo realmente extraordinario, maravilloso. Doctor Víctor, ¿hay más enfermedades del corazón, más enfermedades cardiovasculares? Porque uno ve en Colombia que muchas personas están muriendo de infarto. La enfermedad cardiovascular es en Colombia y en el mundo la primera causa de mortalidad. Entre las 4 enfermedades que pueden catalogar como cardiovasculares, la sumatoria es la número 1 como enfermedad causante de la muerte de la población colombiana. Víctor Castillo, muy reconocido usted en el orden nacional y podría decir uno como habla el paisano por allá, en el orden internacional también. Hombre, ha sido muchos años de trabajo. En el año 2000, en 1986, tomamos la decisión, todavía era cirujano general, no iba a hacer cirugía cardíaca, de crear la fundación, de fundar la Fundación Cardiovascular de Colombia, como una respuesta a las necesidades que habían en esa época y que hemos identificado con el doctor Roberto Quiroz y otros colegas, de tener una hospital o tener un servicio especializado en enfermedades cardiovasculares. Aunque en esa época decían que los pacientes de corazón eran muy poquitos. Y yo siempre cuento una anécdota curiosa que decían, no hay, porque es que, claro, la gente decía no hay porque es que los pacientes morían de algo que hoy nos da risa, pero que era verdad. Se morían de repente, o sea, certificado de función era muerte de repente. Y muerte de repente era una fibrilación ventricular, producto de un infarto o una arritmia de otra causa que le producía la muerte súbita. Entonces la gente decía, no, se murió de repente, no se murió de infarto porque no sabían qué era. Sí. Entonces, pero sí, la enfermedad cardiovascular es muy grave de toda la época y la vida nos dio la razón. Había mucho escepticismo al comienzo, nadie creía en nosotros, y menos en una ciudad que era
pequeña. Bucaramanga tenía en esa época 250.000 habitantes. Hoy el área metropolitana tiene 1.250.000 y todo el mundo decía, eso es para grandes ciudades, eso es una utopía venir aquí. Pero gracias a la perseverancia, a la insistencia y el convencimiento de que la región merecía una transformación en salud, merecía un buen hospital, seguimos empeñados y hoy somos uno de los hospitales más reconocidos de América Latina, uno de los más reconocidos obviamente de Colombia, con grandes logros, pero sobre todo centrado en el ser humano, centrado en el paciente, que es lo que más nos gusta. Nosotros nacimos para darle solución a los pacientes y nos hemos mantenido, o sea, el trabajo de toda la organización en convencer a todos nuestros colaboradores y todo el mundo que la única razón de que la Fundación Cardiovascular y su hospital internacional exista es para servir y servirle a la comunidad y servirle a los pacientes. Si no, no vale la pena todo este esfuerzo. ¿Esa línea de cardiovascular lo lleva a ese gran proyecto de vida? Claro, nosotros arrancamos como cardiovascular, construimos el hospital cardiovascular en el año 97 y fue un éxito total porque al mes teníamos en el hospital 200 camas llenas de pacientes enfermos de corazón, donde decía la gente que no habían. Y siempre ha permanecido en todos estos años absolutamente lleno. Pero teníamos un problema que era delicado, que es que como era el mejor hospital de la región, nos mandaban pacientes de otras especialidades. Entonces nuestra unidad de cuidado intensivo pediátrico cardiovascular vivía llena de neonatos, sin tener experticia en neonatos realmente, pero era lo mejor que había en la región. El servicio, que tenemos un servicio de gastroenterología para soportar los pacientes cardíacos, se creció y así pasó en todo. Las maternas de alto riesgo obstétrico también nos llegaban. Entonces un día decidimos que si queríamos seguir atendiendo ese tipo de pacientes, necesitamos hacer una cosa diferente. Y entonces emprendimos este gran proyecto que es el Hospital Internacional, que posteriormente el Instituto Cardiovascular lo unimos bajo un solo NIT y bajo un solo nombre. Es HIC, Instituto Cardiovascular, Hospital Internacional, HIC, Instituto de Oncología, Instituto de Ortopedia y Trauma, Instituto de la Mujer, Instituto Neurológico y obviamente el más grande de todos, después del cardiovascular, el Instituto Oncológico. Pero digamos, eso fue básicamente de la necesidad de darle solución a la región. Y creo que lo hemos hecho. Hoy tenemos alrededor de 750, 800 camas, depende de la ocupación de urgencias, pero tenemos todavía por expandir 500 camas más. O sea que esperamos que en diciembre del año entrante podamos tener alrededor de entre 1.200 y 1.300 camas hospitalarias, más las no hospitalarias, y esto es una solución para la comunidad, pero siempre pensando en ver cómo podemos hacer viable el sistema de salud. Nuestra filosofía siempre ha sido trabajar en pos de ayudar a la gente, pero también de buscar viabilidad al sistema. En esas anécdotas de ir a las regiones, recuerdo mucho el trabajo que ustedes adelantaban con el doctor Roberto Quirós, el hoy ministro Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, usted por todos esos quirófanos en los pueblos atendiendo a los niños, ¿no? Sí, realmente la fundación nació y fue una anécdota interesante. Yo terminaba mi rural en el área de San Gil, yo hice en Pinchote, pero es ahí 5 minutos de San Gil y la sede era básicamente en San Gil, iba a Pinchote. Cuando terminé la medicatura rural, un médico en la comida de despedida que me hicieron, que era Rotario, me entregó un papelito, un recorte, una revista Rotario, y me dijo, oye, doctor Castillo, allá como que están ayudando en Estados Unidos niños con enfermedad del corazón. Yo cogí el papelito, regresaba a Estados Unidos y me fui al hospital. Pero le dije al doctor Quirós, llevemos 2 historias clínicas para ver qué podemos hacer. Me llevé las 2 historias clínicas y me fui a hablar con los médicos del North Shore University Hospital en Manhasset, Long Island. Y entonces llegué y les conté la pobreza, la cantidad. Bueno, le eché el cuento real de lo que vivíamos en ese momento. Y fue tal la impresión que les dio que comenzamos al mes, estábamos enviando 2 niños enfermos de corazón totalmente gratuitos. Y en 2 décadas se pudieron mandar más de 3.000 niños enfermos de corazón a operarse gratuitamente. Los pacientes no pagaban nada, había muchos actores que participaban, la aerolínea regalaban los tiquetes,
la comunidad colombiana de Nueva York los recibía, les daba hospedaje, el hospital ponía una parte, en una fundación llamada el Variety Club International, Club de los Artistas, o un club de artistas de Nueva York, daba $3.500, el hospital ponía la gran parte, los médicos no cobraban la cirugía, o sea, fue un proyecto muy hermoso para salvar vidas y realmente fueron muchos los niños que se pudieron mandar. Afortunadamente vino posteriormente el tema del avión de Soacha, en el cual los americanos a los médicos les prohibieron volver. Ellos venían 4 veces al año en temas humanitarios. Y entonces en el momento nosotros decidimos que teníamos que actuar por nuestros propios medios y crear la fundación, desarrollarnos. Y hoy es gracias, digamos, a todo ese esfuerzo, hoy tenemos estos maravillosos hospitales que son realmente la solución para las personas. Bueno, pero cuéntenos un poco de ese secreto de cómo sacar adelante la Fundación Cardiovascular, el Hospital Internacional, que es ejemplo en América Latina y del mundo, y que uno sufre, la verdad sufre, cómo en medio de la situación de la reforma a la salud, termina uno escuchando por ahí personajes que dicen, no, es que no conocemos un ejemplo, no conocemos un modelo, cuando en Bucaramanga tienen el mejor modelo en la fundación y en el hospital frente a lo que hoy se estudia en la reforma a la salud. ¿Cuál es ese secreto, doctor Castillo? A ver, los secretos son varios. Primero, tener un objetivo claro. Fue cuando nosotros decidimos crear la fundación, el objetivo era ayudar a la gente. Punto, eso era. No era ningún otro diferente a centrarnos en dar solución a las enfermedades cardiovasculares. Y nosotros, cuando arrancamos en el año 90 la cirugía de corazón, hemos regresado ya muchos médicos especializados, todos en las diferentes áreas de la cirugía cardíaca y la cardiología, pues iniciamos con una pobreza franciscana, que yo creo que ese es parte del secreto. A nosotros nunca nadie nos dio un peso de donación importante. Nosotros recibimos, nosotros no teníamos dinero, pero nos sobraba algo que es fundamental en cualquier cosa en la vida. Nos sobraban ganas, nos sobraba energía. Si algo ha tenido este proyecto de la Fundación Cardiovascular, es todo un grupo de gente lleno de energía y de ganas de hacer las cosas y hacer las cosas para ayudar. Entonces comenzamos con unos equipos que nos donaron, no de segunda mano, sino de tercera mano, en un hospital americano que nos ayudó mucho, que es el Hershey Medical Center de un pueblito muy pequeño, llamado Hershey, donde está la fábrica de chocolates, un hospital grande, maravilloso, con gente extraordinario. Y los equipos que salían del laboratorio de investigación animal ya habían pasado por el quirófano humano, laboratorio. Se los pedimos que nos los donaran para empezar aquí. Dijeron, no, esos equipos ya es chatarra. Dije, no, ese equipo es oro. Sirven, ¿verdad? No, por supuesto, los mandaron a la fábrica, les cambiaron los rodillos, los pintaron, quedaron lindísimos. Cuando nosotros los trajimos a Colombia, monitores, los equipos, los intercambiadores de calor, la máquina de circulación corpórea, etcétera, para nosotros era oro. Inclusive eran mejores, así fueran de tercera mano, que los equipos que hay en uso en ese momento en Colombia. Vea, pues. Entonces, para nosotros era oro. Fue un regalo de Dios, una cosa maravillosa. Y ahí arrancamos. Fue un esfuerzo muy grande poner todas las cosas a punto. De tal forma que hoy, 35 años después de la primera cirugía de corazón, es un hospital vigoroso, que nadie duda que no podamos hacer cirugía de corazón y que no somos pioneros. En Bucaramanga, en el Instituto Cardiovascular del HIC, hemos sido pioneros en muchas cosas. El primer corazón artificial de América Latina se colocó ahí. Pioneros en ECMO, pioneros en muchos procedimientos y temas de la cardiología y la cirugía cardiovascular. Así que ha sido una historia maravillosa de demostrar que los colombianos sí podemos hacer las cosas bien cuando estamos enfocados. Yo tengo tres palabritas que siempre le digo a la gente. Cuando uno tiene foco, tiene un objetivo claro, uno tiene que insistir, persistir y jamás desistir de ese objetivo. Y ese ha sido el secreto. Mucha energía, mucho trabajo en equipo, liderazgo del equipo directivo y hacer las cosas. O sea, nunca parar de crecer. Qué bueno. Tuvimos la oportunidad de conocer la Fundación Cardiovascular, el Hospital Internacional,
y la verdad le da a uno gusto entrar, llegar desde la atención hasta cuando el paciente sale de una de estas clínicas. Esa experiencia, doctor Víctor, de más de 40 años de estar al frente de la salud, ¿qué le dice hoy? ¿Es necesario o no una reforma a la salud en Colombia? A ver, yo hace mucho tiempo creo que el país necesita una reforma. Yo escribo en Vanguardia, liberal. Algunas veces tengo la oportunidad también de escribir en Newsweek desde ese año. He tenido ya varios artículos escritos por mí y publicados en la maravillosa revista. Y desde hace mucho tiempo vengo insistiendo en la necesidad de que la ley 100 sea reformada. Recuerdo en el año 2008, 2009, siendo ministro Diego Palacios y el presidente Uribe, que convocaron y expidieron una emergencia, creo que llamada social y económica, o algo así, en el cual se hablaba de la necesidad, o se expidieron la emergencia, decretos reformando el sistema de salud, en el cual el alto costo iba a tener una fuente de financiación diferente porque el sistema no aguantaba, y entonces la fuente de financiación eran algunos ahorros individuales que tuviera la gente en cesantías y otras cosas más. Esta reforma o esta emergencia cayó en la Corte. Pero posteriormente, durante la presidencia del presidente Santos, hubo también intentos de reforma que también se cayeron. Pasó la estatutaria, pero se cayó la reforma ordinaria, que era fundamental para reglamentar la extraordinaria. Después vinieron otros procesos de reformas. El presidente Duque, el ministro Ruiz, presentó otro proyecto de reforma que tampoco pasó. El presidente Petro presentó una primera reforma que se hundió y están en el proceso de reforma otra vez. Yo sí creo que el país necesita una reforma. Hoy todos los candidatos ya hablan de que necesita una reforma. Yo creo que es el momento que el Congreso y el gobierno y la sociedad concerten una reforma de salud, porque hoy no hay duda que es imposible rescatar la reforma, que entre otras cosas la ley 100 originalmente tenía buenas intenciones, yo lo tengo clarísimo. De hecho, la ley 100 es muy similar en Holanda, allá funciona, aquí no nos funcionó, por diferentes razones. Primero, por la estructura de la misma, como se montó, por el tipo de contratación que se montó también y por la falta de supervisión. Yo creo que uno de los problemas más graves ha sido la laxitud que han tenido todos los gobiernos en la Superintendencia Nacional de Salud. Yo creo que la superintendencia fue demasiado laxa y se expidieron muchos decretos dando largas y pateando hacia adelante problemas graves que debieron haberse solucionado desde el inicio de la década anterior, casi, digamos, yo creo que hace 15 años, 18 años, debimos haber tenido una reforma para poder arreglar las dificultades que tuvo el diseño de la Ley 100. Entonces, yo sí creo que debe haber una reforma. Lo he escrito, escribí un documento hace unos 8 años, que uno de los candidatos a la presidencia de ese momento me pidió que le ayudara a escribir el documento. Después socialicé como a 2 o 3 candidatos que me pidieron mi concepto. Y le decía, vea, esto lo escribí en el año 18, al principio 17, al final 17, antes de la campaña, y siguen siendo válidas. Y muchos de esos temas hoy están en esta reforma que presentó el presidente Petro y el gobierno. De tal forma que yo sí creo que hay una reforma. Lamento que no hayamos podido llegar a un acuerdo desde hace rato, sí, para poder reformar la Ley 100 y poder haber hecho viable un sistema que era fundamental, lo que es fundamental para la salud de los colombianos. ¿Es la corrupción el mayor problema, el cáncer que realmente carcome el ecosistema de la salud? A ver, el sistema tiene muchas dificultades, pero dificultades de implementación. Una de ellas es la corrupción, pero la otra es el mismo modelo. Pero el sistema es un sistema desarticulado. Nunca pudieron articular redes, ni nunca pudieron articular procesos y protocolos. Entonces,
Y además la corrupción, ¿no? La corrupción a todos los niveles es enorme, pero desde hace mucho tiempo, de tal forma que eso nunca se pudo controlar. Desde el doctor Palacino, pues Salukov, donde sabemos cómo terminó, y muchas otras. Es que cuando uno dice, se crearon más de 170, 180 EPS, y hoy hay como EPS menos de 25, y la gran mayoría ya están quebradas y en malas condiciones. Algo pasó. O sea, no es solo un problema de plata. Yo personalmente creo que si hubiera un mejor sistema en organización, que no se hubiera tan fragmentado, con un modelo de contratación diferente, no por actividad, donde no hubiera tantos negocios. A este país le sobra en salud muchos negocios y le faltan muchos servicios. La diferencia entre un negocio y un servicio es del cielo a la tierra. El servicio se hace para prestarle servicio a la gente, buscando eficiencias operacionales, buscando eficiencias en esa prestación del servicio. Pero lo que tenemos son muchos negocios que aparecieron, personas que inclusive no tienen nada que ver con salud. De otros sectores llegaron a montar IPS, EPS, porque era un negocio. Eso mató la ley 100, porque montaron muchos negocios que definitivamente, porque pensando que la competencia era buena, pero la competencia cuando hay un sistema imperfecto no es buena. Y eso lo demostró la ley 100, que la competencia de muchos negocios, tenemos $500 mal contados per cápita. Y de esos $500 per cápita, tenemos más de 50 grupos de interés tratando de capturar esos $500. Entonces, $500 es muy poquito, cuando en Estados Unidos son 20, 30 veces más. En Europa son casi 8 veces más. Muy poquito si tenemos un modelo extractivo. Pero yo creo que sí podría alcanzar si tenemos un modelo diferente donde la contratación sea diferente, donde tengamos unas redes realmente articuladas, donde no repitamos procesos, exámenes, seamos muy precoces en la atención, porque todo está llegando por urgencia. Cuando un paciente llega por urgencia, vale 10 veces más a que si el mismo paciente se atiende en forma adecuada en la atención ambulatoria, evitando que el paciente progrese. Entonces, sí hay muchas cosas que hay que arreglar. Y eso, pues, en este gobierno o en el siguiente hay que hacer la reforma. O sea, este país y el sistema no aguanta sin reforma. Y obviamente ahí están los padres de patria, está el Congreso, están las sociedades civiles, están las agremiaciones médicas, todo el mundo para que participe en esa discusión. Vea, yo no he conocido una propuesta o una reforma más discutida por todos lados, pero el problema es que hay demasiados grupos de interés. Entonces, yo creo que necesitamos que todo el mundo se ponga en una posición de que esto es para atender pacientes y no para hacer dinero, y que podamos entre todos hacer la mejor reforma que el país necesita y sobre todo que la gente necesita. Que no se vuelva o que no siga siendo un negocio la salud. Sí, yo no digo que los médicos vivan bien, ganen plata, las entidades tienen que tener excedente para poder crecer, etc. Pero es que eso es diferente a cuando solamente se le mira desde el punto de vista de negocio y se le mira solamente por utilidades. Y se embolsillan la plata. Casi 32. O se la roban también, sí, como hemos visto en muchas cosas, y desafortunadamente escándalo ha habido toda la vida en el sistema de salud. Al inicio, cuando generaron las EPS subsidiadas, las ARS, era increíble. Me decía a mí nuestra vicepresidenta corporativa, que era la subdirectora en esa época, llega y decía: doctor, yo no puedo creer que nuestra plata esté en manos de una entidad que tiene en un garaje una mesa de madera y 4 taburetes. Allá nos recibieron, y allá están nuestras cuentas, y allá en teoría nos las van a pagar. Obviamente la gran mayoría de esas se perdieron, esa plata la robaron. Vuelvo y repito, 170 EPS, hoy menos de 25, la gran mayoría en muy mala situación económica. Algo pasó en el diseño y algo pasó en la vigilancia, en el control, en la supervisión, y creo que ese fue el gran error. No fue un error de diseño propiamente, sino de implementación y de control. Doctor Víctor Castillo, pues siempre tan amable, gracias por habernos recibido en La Balsa.
de Girardot a Bucaramanga puede ir uno en balsa, ¿no? Por ¿O no? supuesto, fue una balsa voladora. Sí. Una balsa voladora. Ahí Puede ir por- uno subiendo en Magdalena hasta Barranca. Y hasta Sí. Barranca puede ir uno, ¿no? Sí, sí, yo nací en Girardot, mi familia toda santandereana. Mi papá pues vivió 2 años en Girardot por cuestiones de la vida, de trabajo. Y ahí nacimos varios hermanos, pero esencialmente santandereanos, papá y mamá santandereanos, criados en Bucaramanga. Y el resto de mis hermanos, todos somos 9, nacidos en Bucaramanga. Y está muy bonita la clínica, muy bonito el hospital. Felicitaciones, ¿oyó? Muchas gracias, es un gran esfuerzo. Somos más de 5.000 corazones trabajando en la fundación, haciendo que esto funcione y sobre todo centrados y orientados hacia tratar seres humanos. Yo creo que eso es lo más importante y eso es lo que todos los días le recalcamos a todo nuestro equipo. La única justificación de que esa institución exista es porque hay pacientes y para tratar pacientes. Eso es así. Bueno, es nuestro invitado y hemos hablado un poco sobre todo lo que hay alrededor de la salud en Colombia y de la grata experiencia que tiene la Fundación Cardiovascular en Bucaramanga y el Hospital Internacional. Modelo, modelo. Los señores congresistas que discuten la reforma a la salud, vayan a Bucaramanga, conozcan cómo funciona la clínica, cómo funciona el hospital, cómo se articula todo el sistema y cómo hacen rendir la plática.